Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a pasar a las presentaciones de los expertos que nos acompañan el día de hoy. Aprovecho de tomar esta imagen de la publicación que estamos poniendo disponible hoy en línea para introducir a Claudia Arteaga, quien es parte del ITI en el estado de Jalisco, la entidad que coordina el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado, quien ya nos ha acompañado anteriormente en conferencias en línea, impulsadas por Tribu, así que muchas gracias Claudia de nuevo por ahora y por habernos acompañado todas estas veces. Por favor. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ver tantas caras conocidas y familiares de amigos y bueno, a los que se suman y felicitar a todos. La verdad es que esos ejercicios y todo lo que he estado escuchando que han hecho, lo de la publicación, que de verdad que en Jalisco estamos muy agradecidos porque este trabajo que hoy les voy a hablar un poco más, es un trabajo en equipo, en conjunto, que no lo he hecho yo sola y bueno, algunos están aquí conectados, Mario, Andrea y otros tantos que no necesariamente están en el Instituto de Transparencia, que eso es ITEI. ITEI es Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco, sino de otras tantas entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues reconocer el trabajo de ustedes y de todos. Bueno, les quiero presentar, a mí me va a corresponder platicar un poquito de lo que hemos hecho de gobierno abierto a nivel local, pero me gustaría empezar, creo que tengo 30 minutos, Tomás, y bueno, y si no me vas aquí monitoreando para no comerme el tiempo de los Ningún demás. problema, yo te voy avisando. Gracias. Quisiera presentar qué es Gobierno Abierto, cómo nosotros hicimos el impulso y promovimos el tema de la participación ciudadana dentro de la construcción de Gobierno Abierto y la importancia que tiene el Secretariado Técnico Local. ¿Sí? Entonces, bueno, seguramente muchos expertos aquí están y ya sabrán, pero para los que no, quisiera retomar algunos conceptos, aclarando, digamos, que el concepto de gobierno abierto es un concepto o una definición que está en evolución y que a lo largo de los años se ha ido transformando y que está todavía en transformación, ¿no? Con lo cual hay infinidad de definiciones, pero a mí me gustan estas que se están presentando, en donde se define como una nueva filosofía política administrativa para mejorar la gobernanza, o un nuevo enfoque, relación gobierno y sociedad, y finalmente una nueva forma de gestionar los problemas públicos. Dicho esto, pues existen muchísimas maneras de resolver los problemas públicos, sobre todo desde el ámbito municipal, que la mayoría de ustedes está conformado en algún ayuntamiento. Existen muchas maneras, ¿no? A través de las herramientas de gobierno abierto es otro de los canales en donde se involucran diferentes elementos para entonces poder decir que se están haciendo ejercicios de gobierno abierto. ¿Cuáles son estos elementos de gobierno abierto? Principalmente tres en los que se debe de trabajar desde la construcción de un plan de acción en donde se materializan los compromisos y las soluciones a los problemas en donde convergen estos tres elementos. Transparencia, y cuando hablamos de transparencia no me refiero al derecho que ya existe en todos los países prácticamente, por lo menos de Latinoamérica, en donde este derecho de presentar una solicitud y de responder en cierto tiempo por parte de la autoridad lo ejercen los ciudadanos, sino un ambiente mucho más amplio en donde no tiene que ver necesariamente una solicitud de información y es la relación y la conexión que se hace entre el ciudadano mismo por participación ciudadana y colaboración, que voy a hablar un poquito más a detalle, cobra mucha relevancia y para mí son los elementos más importantes que deben de existir en los ejercicios de gobierno abierto y más difíciles, por supuesto, ¿no? Pero esta parte de la participación, valga la redundancia, y la colaboración
es la cabeza, digamos, de los ejercicios de gobierno abierto, que posteriormente se van complementando con algunos otros elementos, ¿no? Las redes sociales, por supuesto que hoy en día pues cobran muchísima relevancia y es una gran oportunidad, incluso en esta pandemia que vivimos, para fortalecer la participación de los ciudadanos a través de los medios electrónicos, que por supuesto que dan un panorama mucho más amplio y una mayor oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pretende hacer el gobierno abierto o los ejercicios de gobierno abierto? Atender asuntos públicos que puedan ser determinados, priorizados y solucionados bajo estos tres elementos, ¿no? Como una manera más de resolver los problemas públicos. Entonces, desde la entidad de Jalisco, si pasamos a la siguiente, por favor. Desde Jalisco, nosotros quisimos priorizar el tema de la participación ciudadana desde el punto de vista de la escalera que ustedes están viendo en pantalla, que es la escalera de Sherry Einstein. Cabe mencionar que hay diferentes corrientes y hay diferentes tratadistas, doctrinistas, que han hablado de los niveles de participación ciudadana. Y nosotros tomamos en cuenta esta que ustedes están viendo, en donde hay 8 niveles, ¿no? 8 escalones o eslabones. Y están divididas en 3 facetas. La más básica, que en realidad no es una participación, que podríamos decir que es la terapia o manipulación, es cuando la población es utilizada para llevar a cabo acciones que en realidad no están comprendiendo y responden principalmente a intereses ajenos a los suyos, intereses políticos, y la ciudadanía cree que está participando, pero en realidad no es una participación. Posteriormente hay otro nivel, un poquito más arriba, que aquí en esta escalera le llaman consulta, información o aplacador, ¿no? Son sinónimos que pueden enfocarse un poco más a una participación un poco más formal, ¿no? Y bueno, aquí se refiere a acceso a la información, se permite la entrega de documentos, se le da información a la ciudadanía, se abordan los procesos de las tomas de decisiones. Muchas veces el trabajo que se hace en los municipios a través de consejos municipales u otros comités ciudadanos es este tipo de participación que tiene que ver con consultas, tomo en cuenta las opiniones, doy información, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho o cómo se hará. Pero hasta ahí se limita, ¿no? Y el tercer nivel de participación, que podríamos decir que entonces se le cede el poder al ciudadano, y aquí entonces entra el tema de la colaboración o delegación del poder. Es lo que pretendemos, por lo menos en Jalisco, aplicar en los ejercicios de gobierno abierto, ¿no? Que es el nivel máximo en donde el ciudadano evidentemente pues tiene otras posibilidades de intervenir, colabora, co-creación, que es el término que la mayoría de los que estamos trabajando con estos temas de gobierno abierto utilizamos, colaborar, ¿no? No nada más se consulta, no nada más se otorga información, no nada más se escuchan las opiniones, sino hay una participación mucho más activa, mucho más descriptiva, un involucramiento activo en donde no solo se le escucha a la ciudadanía sus quejas, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tratado de ir avanzando de manera paulatina porque en realidad pues no es un trabajo fácil. Lo que sí es que la suma de esfuerzos pues nos orillan a tener resultados más positivos, ¿no? Y más positivos me refiero desde el planteamiento del problema, ¿no? Ustedes seguramente lo vivirán, ¿no? Cuando tenemos algún problema de la índole que sea familiar, económico, social, ¿quiénes tienen la propuesta o la mejor propuesta de solución? La de quien o la de los amigos, la familia. ¿Quiénes la tienen? Pues quienes están sufriendo el problema, ¿no? Porque a veces nos volvemos innovadores en cómo encontrar la solución que más se adapte a las circunstancias, ¿no? Ahora bien, cabe mencionar
que los niveles de participación y el involucramiento social, no hay una clave, no hay una estrategia única, creo que depende de muchos contextos, ¿no? De las localidades del país y dentro del mismo país, las circunstancias que se viven entre el norte, el sur o de una localidad a otra son muy diferentes, ¿no? Entonces, las maneras del involucramiento social y de la participación ciudadana que pueden llegar al tema de la co-creación, pues distan mucho en el aspecto social, cultural, económico que se esté viviendo, político, ¿no? Si estamos en medio de una transición de partido o de la administración, hay que tomar en consideración todos estos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros decidimos utilizar estos niveles de participación. Hay otros como Andrea Peroni, que también establece algunos que coinciden bajo otros términos, como instrumental, la participación informativa, ¿no? Como el segundo nivel, gestionaria y el control ciudadano, en donde se le empodera totalmente en la toma de decisiones y en el involucramiento. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el modelo de la Alianza para el Gobierno Abierto, del Open Government Partnership, que nosotros utilizamos? Que bueno, aquí está Rudy y seguramente hablará un poquito más de eso. Bueno, Jalisco forma parte como miembro, digamos, de la Alianza para el Gobierno Abierto, y con lo cual, pues nos hemos obligado de manera voluntaria a implementar todos los niveles y todos los elementos de una manera muy estricta, con la finalidad de poder tener resultados positivos, ¿no? Lo cual pues ha sido paulatino, ¿no? Porque evidentemente pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces desde el 2015 en Jalisco hemos implementado este modelo que ha impulsado la Alianza para el Gobierno Abierto y de la cual México también forma parte, ¿no? ¿Y cuál es este modelo o cómo nosotros lo adaptamos? La siguiente, por favor. Bueno, iniciamos con desarrollar, integrar el foro regular o lo que en diversos lugares le llaman como secretariado técnico local, que para nosotros es secretariado técnico local, foro multiactor, grupo multisectorial, ¿no? Esta integración que es tripartita, como lo pueden ver, se conforma por un sector social o el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante, que en México para nosotros el órgano garante son los institutos de transparencia, y la entidad gubernamental, ¿no? Que puede ser de cualquier nivel. Algunos han involucrado nada más a las áreas del Poder Ejecutivo, otras han sumado las legislaturas, el Poder Judicial o las municipalidades. Y por eso se le llama tripartita. Este es el primer nivel, digamos, en donde se involucra la participación ciudadana o podemos hacer la vinculación con la sociedad civil. Y para partir o iniciar un buen trabajo, un buen ejercicio de la construcción de compromisos bajo los estándares del gobierno abierto, pues tenemos que fortalecer a un secretariado técnico local en donde esté, o nacional, dependiendo del caso, ¿no? En donde la participación ciudadana sea realmente activa, en donde el involucramiento del sector gubernamental sea efectiva y no nada más estén en las reuniones o en las sesiones para la fotografía y para cuestiones mediáticas, en donde el trabajo sea constante, ¿no? Son algunos de los elementos que creo que son muy importantes para entonces fortalecer el secretariado técnico local y partir con unas bases sólidas, ¿no? El foro multiactor o secretariado técnico, pues es el espacio permanente de participación en donde las tres partes o los tres rubros toman decisiones, le dan seguimiento a las acciones y a los compromisos de gobierno abierto. Ya lo decía, que es la primera muestra de voluntad de los que lo integran para poder trabajar bajo estos estándares. Es lo que hace el foro multiactor o el secretariado técnico.
sienta las bases, pero además la ruta de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de participación ciudadana que se tiene que desarrollar para construir un plan de acción? Y cabe mencionar que a veces entre los mismos interesados hay discrepancia, ¿no? Lo cual me parece que es un buen ejemplo o una buena partida, porque entonces quiere decir que hay un involucramiento o hay interés de que las cosas puedan funcionar, ¿no? Además de determinar cuál es la ruta de trabajo o la estrategia de participación, dan acompañamiento y seguimiento a la implementación de los compromisos que posteriormente van a estar reflejados en el plan de acción. Desarrollan acciones de manera permanente en el transcurso de la construcción del plan de acción, trabajan en la sensibilización del concepto, de todo lo que implica un ejercicio de gobierno abierto, abona y deben de involucrarse en la difusión y los resultados o las ventajas de estas prácticas de gobierno abierto. Y bueno, cabe mencionar que la participación ciudadana no se agota con la conformación del secretariado técnico local, ¿no? Es importante sí contar con un sector muy fuerte que se esté involucrando, porque esto ayuda a respaldar y a blindar el cambio de administraciones, sobre todo de los que integran el secretariado técnico local, manteniendo firme, fortalecido un secretariado técnico local con las instituciones privadas, organizaciones o los que conformen estos organismos o este órgano. Pues en este sentido se le da también una función de interlocutor a los integrantes del sector privado, ¿no? De tal suerte que son los cimientos, digamos, de un edificio, ¿no? Si esto inicia bien, quiere decir que los siguientes pasos generalmente son muy buenos, ¿no? ¿Cómo se determinan los integrantes del secretariado técnico local? Pues cada quien lo hace dependiendo de las circunstancias. Lo ideal es que fuera una decisión democrática, pero también puede ser a través de una invitación directa o de una convocatoria. Nosotros lo hemos hecho de todas las maneras, ¿no? Al inicio, como había poco interés, no se conocía que era gobierno abierto, pues lo hicimos a invitación. Y la última integración del secretariado técnico, el último integrante o renovación, porque ya hemos renovado sus integrantes, se hizo por convocatoria. Y déjenles cuento que esta convocatoria, que fue un integrante para ocupar un espacio de sociedad civil, hubo 5 propuestas, lo cual la verdad es que a nosotros nos dio muchísimo gusto, porque se ve no nada más la voluntad, ¿no? Porque además de ser una actividad onerosa a la cual le tienen que dedicar, pues nos dio muchas señales, ¿no? De que habíamos estado trabajando bien y que había un interés genuino de participar, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias, es como se puede conformar o con quién se debe de conformar este secretariado técnico local, ¿no? A nivel gubernamental, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Que pueden ser los 3 poderes o iniciar con algún poder, ¿no? Lo que sí es primordial es que los integrantes pues tengan un interés y una voluntad genuina, no esté bajo alguna otra presión para poder participar. Es importante, una vez que esté integrado el secretariado técnico local, pues establecer roles, ¿no? Establecer tareas. A veces nada más están involucrándose en las sesiones que se llevan a cabo. Pero si de estas sesiones hay que hacer algunas actividades, pues yo lo que recomiendo es que esas actividades sean distribuidas por los integrantes del secretariado técnico local. ¿Qué pasa? Pues que los titulares siempre tienen agendas muy ocupadas, ¿no? Y aquí lo que ha funcionado muchísimo es designar enlaces de trabajo. Y estos enlaces, pues son los que tienen que estar participando en las reuniones muy, muy activamente, las cuales tienen que tener una constancia y un trabajo mano a mano, ¿no?
de tal suerte que se pueda sentir un poquito de presión, ¿no?, en estar asistiendo. Y bueno, desde el momento en que delegamos estas actividades para poder avanzar, pues hay un involucramiento no nada más genuino, sino real, con un sentido de pertenencia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en un proyecto desde el inicio, pues nos da un sentido de pertenencia y esto hace que haya una motivación de todos los involucrados mucho más activa, lo que logra provocar una energía social para avanzar, ¿no? ¿Qué otro aspecto resulta relevante dentro de las actividades o las funciones del secretariado técnico local? Pues la generación de compromisos, ¿no? Muchas veces no hay claridad en qué tienen que hacer o cuál es el involucramiento de la entidad. Y bueno, creo que también esto parte para que algunas funciones o algunas obligaciones se queden plasmadas. Y el trabajo que se desarrolle, las reuniones que se desarrollen, pues que haya evidencia, ¿no? Aquí en Jalisco lo que tratamos es de levantar un acta y estarla publicando. Me quedan 5 minutos, me falta dar el caso Jalisco, que entonces lo voy a dar muy breve, me voy a enfocar en lo importante. Si quieres vamos avanzando, Andrea, porfa. La siguiente. Nosotros buscamos diseñar una metodología donde queríamos fortalecer 3 aspectos. No nada más los compromisos de gobierno abierto, sino sobre el diseño. Posicionar el concepto de qué era gobierno abierto, porque poco se conocía, el tema de cocreación y que los compromisos fueran trascendentales y efectivos. ¿Por qué? Porque a través de nuestra experiencia nos dimos cuenta que en esto estábamos fallando. ¿Qué hicimos? Primero conformamos el secretariado técnico local nuevamente, en donde a los que estaban integrando la mesa les delegamos y los obligamos a firmar una declaratoria con compromisos sobre transparencia, trabajar en datos abiertos y sobre todo que ellos fueran los que asumieran un compromiso que se iba a quedar plasmado en el plan de acción, ¿no? La siguiente. Esta fue nuestra conformación desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Del sector privado involucramos al sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, academia y 5 municipios. Y con la finalidad de posicionar el tema de gobierno abierto, nosotros quisimos alinearlo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es el combate a la corrupción, y con la intención de darle identidad al proyecto o al ejercicio, quisimos que todos los compromisos, los 8 compromisos, estuvieran alineados al combate a la corrupción y le denominamos instituciones abiertas contra la corrupción. De tal suerte, adelante por favor, de tal suerte que esta conformación partimos con un secretario técnico local fortalecido, que ahí trabajamos en el involucramiento social, todavía no en su máxima potencia, sino en los niveles más bajos, ¿no? Una vez que teníamos los enlaces del secretario técnico, tratamos de fortalecer los conocimientos para que todos partamos de lo mismo, porque eso es muy importante. La gente cree que hace ejercicios de gobierno abierto y no. Pueden ser ejercicios de gobernanza u otro tipo de interacción, pero no es gobierno abierto. Una vez que todos hablábamos ya el mismo idioma, por así decirlo, la construcción del plan de acción, en donde nos dedicamos, ya lo mencionaba, a que fuera bajo los niveles más elevados de la cocreación, lo dividimos en 3 etapas. Recaudamos problemas públicos de manera indistinta. Se pueden hacer a través de las redes sociales, nosotros lo hicimos a través de mesas ciudadanas. Después que sacamos este cúmulo de elementos, que fueron 60 problemáticas de todo tipo, si quieres vamos avanzando la presentación, desde derechos humanos, migración, servicios públicos, seguridad, en donde participaron organizaciones y ciudadanos de manera indistinta. Y nuestro siguiente paso fue priorizar los problemas por competencias, ¿no? Las competencias que tenían los integrantes del secretariado técnico local que integraban la mesa principal, ¿no?
Entonces de ahí pasamos las que eran de legislativo a legislativo y a los ayuntamientos y así sucesivamente. De tal suerte que cada una de las mesas que después desarrollamos, pues ya tenían información mucho más concreta, ¿no? Tratamos de hacerlo en las instalaciones de las instituciones para que fueran los anfitriones y los niveles de compromiso estuvieran más elevados y entonces la co-creación estuviera más fortalecida. Aquí no es que lo hubiéramos hecho discriminadamente, pero tratamos de asegurar que los participantes de sociedad civil fueran estratégicos. Es decir, quienes traían agendas ya de un observatorio legislativo asistieran a esa mesa, los que habían trabajado ya con los municipios asistían a esa mesa y entonces los insumos fueran un poquito más enriquecedores, ¿no? En la segunda mesa, que es esta que ustedes ven, donde seleccionamos a través de una votación los problemas que podrían trabajarse con las instituciones, dimos pie a que las instituciones que estaban participando presentaran un análisis, un dictamen de factibilidad, ¿no? Claro que no lo hicimos en la misma sesión. En una sesión secundaria, la institución correspondiente decía de la selección de las 2 o 3 problemáticas, pues nos inclinamos por esta, por una cuestión presupuestaria, de competencia, de tiempos, etc. Entonces ahí se pudo escuchar también a la entidad y además de no ser una imposición, íbamos avanzando en los niveles de participación, en donde no nada más era una consulta ni brindar información, estábamos pasando al involucramiento. Posteriormente, ya que las dos partes estaban de acuerdo en cuál era la problemática y que estaba alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tenían incidencia con el combate a la corrupción, para lo cual pues trabajamos formatos y otros elementos que presentamos, redactamos los compromisos directamente por mesas. Para lo cual, pues se talló lápiz, ¿no? Se talló lápiz por parte del sector privado y empezamos entonces a trabajar en el tercer nivel de la participación ciudadana. ¿Le avanzamos, por favor? Finalmente, se aprobó el plan de acción en donde no nada más fue una aprobación del sector público, sino que también el sector privado lo comprometimos a configurar o a formar un comité de seguimiento. Este comité de seguimiento es la delegación justo del poder ciudadano, en donde cada una de las acciones que se plasmaron ahí en el plan de acción con los compromisos, que por mencionar uno, en el caso de ayuntamientos la mayoría eran plataformas de atención ciudadana de manera virtual a través de aplicaciones donde podían reportar quejas de servicios públicos en materia de vialidad, que las luminarias y algunos otros servicios podían hacerlo a través de una plataforma, de una aplicación en los celulares mucho más activa, ¿no? Entonces, conformamos el comité de seguimiento, designamos un coordinador, ese coordinador y esos integrantes también estuvieron presentes en la aprobación del plan, quedaron establecidos quiénes eran, y a partir de entonces, las instituciones, o por lo menos nosotros, dimos pie a que el sector privado estuviera teniendo reuniones y avalando cada una de las acciones que posteriormente en un tablero de seguimiento, como parte ya de la etapa del seguimiento y monitoreo, se iban a ver reflejadas. La estrategia que utilizamos o el mecanismo que utilizamos fue que el sector privado recibía la información con evidencia según los indicadores plasmados en el plan de acción, nos lo hacía saber a través de un correo donde se le daba el visto bueno y nosotros desde el ITEI íbamos avanzando la semaforización que ustedes van en pantalla en la plataforma que teníamos diseñada para ese efecto y evidenciando, abonándole a la rendición de cuentas, el avance de cada uno de los compromisos. Y aquí vuelvo a retomar el tema de la participación ciudadana de la escalera, pues estábamos ya en el máximo o en el nivel más alto, ¿no? En donde el control lo trae el ciudadano. El tema de la evaluación, es muy importante porque aquí surgen áreas de oportunidad y hay muchos tipos de poder hacer una evaluación. Nosotros lo hemos hecho de todo y un poco de híbrido dependiendo de las circunstancias y los recursos que contamos,
pero es un mecanismo que abona no nada más parte de las políticas públicas, sino además a poder identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad a mejorar o en qué fallamos o qué se ve fortalecido. Y por último, bueno, los aspectos claves, que con esto yo estaría cerrando, los aspectos claves para poder tener un ejercicio de gobierno abierto que pudieran acercarse más a resultados exitosos, puedo decir 5, ¿no? Conforme a la experiencia. Tener un posicionamiento del concepto, ¿no? Sensibilizar, difundir, involucrar a todos para que ellos también difundan, forzarlos o comprometerlos a que en sus páginas tengan el logo de gobierno abierto, dar espacios para que ellos mismos puedan dar capacitación y conferencias al interior de las instituciones. Involucramiento y compromiso genuino. Bueno, ya lo dije, cómo en cada etapa se han ido involucrando el sector gubernamental y el sector privado para que entonces al final los dos puedan juntarse, ¿no? En un compromiso de ambas partes, que los dos puedan darle seguimiento. Sensibilización, la gente no sabe qué es gobierno abierto y hay mucha confusión, entonces es importante sensibilizar, dar un seguimiento y evaluación, como ya lo mencioné, y pues tratar de institucionalizarlo ante los cambios de administración, ¿no? ¿Cómo? Pues puede ser en un segundo momento a través de reformas normativas o algunos otros mecanismos que permitan que los compromisos tengan una continuidad y permanencia, ¿no? Y bueno, pues este seguimiento muy puntual creemos que puede dar como resultados compromisos de impacto y de trascendencia que en realidad tengan un beneficio para la ciudadanía. De mi parte sería todo, muchas gracias y bueno, no sé si hay espacio para preguntas y si no, pues estos son mis datos. No está aquí mi correo en la presentación, pero se los pongo. Les proporciono mi correo, esa es la cuenta de Twitter y estoy a sus órdenes y gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Claudia. Realmente una tremenda exposición. Sí, vamos a tener un espacio para algunas preguntas. Quiero volver a recordarles que el caso de Jalisco, los compromisos que están incluidos en ese segundo plan que nos contaba Claudia, el uso de la escalera de la participación ciudadana, la conformación del secretariado técnico local, son parte de las cosas que recogemos en la publicación de Las Personas al Centro, así que nuevamente les invito a meterse a la página municipiosabiertos.cl/publicaciones y ahí la pueden bajar y revisar con detalle. Había alguien con la mano levantada, era Jorge, ¿puede ser? Invito a que quiten el silencio de su micrófono y puedan plantear las preguntas que tengan. Vamos a hacer 2, máximo 3 preguntas para luego dar paso a la presentación de Rudy. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien, aquí Cecilia. No. Cecilia Sí. Jiménez de Peñalolén. ¡Qué Sí. gusto! Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muy interesante la presentación de Claudia y yo quería preguntarle cómo manejaron las expectativas, porque a nosotros nos ha ocurrido que muchas veces se abren procesos de participación y por diversos motivos técnicos, económicos, etcétera, no puede llegarse al cumplimiento. Voy a poner perdona, me di cuenta que estaba sin cámara. No se cumple el objetivo como estaba planteado originalmente. En ese caso, ¿cómo lograr que la comunidad no pierda la confianza que ha costado tanto ganar para que se involucre en el proceso? ¿Cómo manejaban esas expectativas en el caso de que los proyectos, los compromisos no llegaran a término como se habían planteado? Gracias, Cecilia, por tu pregunta. Mira, acabas de hacer una pregunta muy, muy importante porque nosotros lo vivimos. Esto que les hablo, en donde aplicamos la escalera de la participación ciudadana, es el segundo plan de acción. Pero el primer plan de acción nos pasó como tú lo acabas de mencionar, ¿no?
Mira, ¿qué es lo que hicimos? Alianzas. Alianzas con varios actores, no se puede con todos, pero buscamos acercarnos con unas 3 o 4 personas o representantes de organizaciones civiles para que fueran en alianza con nosotros y quisieran hacer equipo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera que nos dieron afortunadamente, digamos, el voto de confianza para trabajar en conjunto en un segundo plan de acción. Y ya entrando en materia, en el segundo plan de acción, les decimos, hacíamos reuniones con ellos aparte, ¿no? Con la idea de fortalecer un poquito la empatía. Los tomaban muchísimo en cuenta y entonces en las reuniones ya grandes con las entidades públicas, pues ya íbamos de la mano, ¿no? Y jugábamos ahí un rol mediador, ¿no? Pero la verdad es que tratábamos de chiquearlos, esa es la verdad, chiquearlos. Cuando hacían aportaciones y que obviamente podían proceder, pues tratábamos de demostrarles el apoyo. Evidentemente hay algunas, pues que no. Entonces ahí, bueno, había la función de conciliar. Y conforme fuimos avanzando, pues les delegábamos tareas. Los invitábamos a todas las reuniones, incluso de trabajo interna, los invitábamos. Y bueno, cuando ellos empezaron a dar cuenta que eran escuchados, pues se motivaron más. Es importante mantener las mismas participaciones desde el inicio, porque también esa es otra parte que nos pasó. Invitábamos indistintamente y a la segunda ya venía otra persona y ya no sabía qué había pasado en la primera, teníamos que volver a explicarle qué era gobierno abierto. Entonces fue un relajo. ¿Qué tratábamos de hacer desde el inicio? Oye, no me falles, vamos a ver la siguiente sesión esta y te voy a encargar que hagas este análisis. Que nosotros también lo hacíamos, pero eran trabajos o agendas que ellos ya venían involucrándose, ¿no? Y que a veces nosotros ni siquiera traíamos el radar, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, en el Poder Legislativo. Hay un observatorio legislativo que trae muchísimos estudios y con incidencia muy importante, mucho más que nosotros. Entonces, era nuestra entidad de consulta. Y bueno, finalmente en la redacción de compromisos, ellos tallaron el lápiz, ¿no? Tratábamos nosotros de incidir un poco, pero les dimos la apertura y bueno, cuando ellos empiezan a involucrar, pues hay una motivación muy gratificante. Espero haya contestado la duda. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno el trabajo que hicieron, Claudia. Es mucho trabajo, sí. Yo me estaba preguntando si cada uno aquí de los presentes hiciera una revisión respecto a en qué nivel de la escalera de participación ciudadana está el general de las prácticas, ¿no? De el municipio en el que vivimos o trabajamos, ¿en qué parte estaríamos? ¿Estaríamos más cerca de la manipulación, de la consulta o del empoderamiento ciudadano? Creo que es un concepto muy bueno para revisar tanto en el diseño como en la evaluación posterior. ¿Alguna última pregunta? Bien, entonces ahora, agradeciéndote nuevamente, Claudia, tengo el honor y el gusto de darle el paso a Rudy Bormann, quien en este momento se encuentra en Argentina y quien hasta hace poco, ¿no?, era parte del equipo de gobierno abierto, el encargado de gobierno abierto desde Presidencia de la Nación en Argentina. Antes lideró los esfuerzos de gobierno abierto en la Ciudad de Buenos Aires y desde marzo de este año tomó la posta para liderar gobierno abierto local desde la Alianza para el Gobierno Abierto, con la nueva estrategia que se definió, ya dando por cerrado el programa piloto. Entonces, Rudy, estamos felices de poder también contar con tu perspectiva y acercar el trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto a las municipalidades de Chile. Bienvenidos, gracias. Gracias, Tomás, muchas gracias. Y gracias, Claudia, por la
relatar. Estamos muy, muy orgullosos de tener a Jalisco dentro de nuestros miembros locales, y fue uno también de los pioneros que nos ayudó bueno, todo un proceso de co-creación. La nueva estrategia local de OGP fue un proceso sumamente colaborativo, no solo con miembros, sino con un montón de la comunidad que está involucrada en gobierno abierto, y la verdad que fue un proceso muy, muy rico que, bueno, circunstancialmente me toca a mí con el equipo ayudar a empujarlo, y parte del corazón de esta nueva estrategia tiene mucho que ver con la creación de comunidad y ir construyendo una narrativa de gobierno abierto que se vaya construyendo en el camino. Nosotros no definimos ningún concepto, nosotros no definimos ninguna matriz. Creo que hay que empezar a correrse un poco de esas normas o esa Biblia del gobierno abierto, y empezar a pensarlo de una manera mucho más práctica y mucho más realista. Y alguien lo decía en la apertura, la situación que estamos viviendo hoy globalmente pone en evidencia la necesidad de repensar matrices, de repensar formas de gobernanza, y donde hay enorme oportunidad para la innovación. Y creo que ahí está un poco gran parte de lo que a mí me entusiasma, digamos, de este proyecto. Así que voy a ir rápido en una presentación que armé combinando un par de cosas para tratar de cubrir el desafío del título que Tribu me propuso, que es complejo, pero lo voy a intentar, pero estoy lejos de poder ser la persona que lo pueda definir. Acá hay gente que incluso sabe mucho más que yo, y ojalá, y bueno, que nos quede tiempo para charlar, así que no lo voy a hacer demasiado extenso, y agradecer de vuelta a Tribu, a la Asociación Chilena de Municipios, y a Konrad Adenauer por estar apoyando este espacio y esta plataforma que ojalá sirva para seguir desarrollando en gobierno abierto en Chile y en Latinoamérica, que es la región más activa en materia de gobierno abierto a nivel global. La comunidad que se ve en América Latina uno no la ve en otros lugares del mundo, y la verdad que ahí hay algo también que analizar y aprender. Voy a compartir pantalla esperando que no se caiga nada. Ustedes me dirán si ven todo más o menos. Se ve perfecto. Fantástico. Voy a sacar mis notas acá. Bueno, de no caer en algunas cosas que Claudia ya comentó muy bien respecto a la Alianza para el Gobierno Abierto. Como algunos quizás saben, la Alianza se creó hace 9 años, 8 países miembros en ese momento, o fundadores, con 8 organizaciones de la sociedad civil. Se cumplen 9 años, de hecho se cumplieron 9 años de este lanzamiento la semana pasada, donde lo que se buscó hace 9 años era crear una alianza, ¿no? Una comunidad de práctica que promoviera estos valores de mayor transparencia, mayor participación ciudadana, mayor colaboración en políticas públicas, y dio nacimiento a la alianza, que a mí me gusta más definirla como una gran plataforma, como un espacio de constante aprendizaje y apoyo, tanto a organizaciones de la sociedad civil como a gobiernos, para el desarrollo de políticas de gobierno abierto. La semana pasada tuvimos, como les decía, nuestro summit, que tuvo que ser obviamente virtual, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acá pueden ver algunos de las autoridades que estuvieron presentes en este evento. Como ven, hay autoridades tanto de gobierno como de organizaciones de la sociedad civil. No los puse a todos porque obviamente me voy a quedar corto y no me van a entrar, y no quiero perder mucho tiempo con esto, pero bueno, actualmente, el jueves pasado, la presidencia de la alianza estaba liderada por el gobierno de Argentina y por Robin Hodge, de la organización DeViTeam, que es una organización alemana que promueve temas de transparencia en el sector privado. Y se hizo el pase de la presidencia ahora a Corea del Sur, que es el nuevo copresidente, junto a María Barón, la directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Las presidencias de la Alianza rotan un año, y toda la Alianza se coordina a partir de un comité ejecutivo que tiene
11 representantes de sociedad civil y 11 representantes de gobierno. Ahí es donde se diseñan muchas de estas políticas, donde se discuten, donde se evalúa, donde se avanza en estas políticas. Y la verdad que tuvimos la semana pasada un evento con gran apoyo político en esta temática, y me parece que es importante, no menor destacarlo por las organizaciones que estuvieron, los países que están presentes, y ya sabemos que el gobierno de Italia va a ser la próxima copresidencia de la Alianza junto con Aidana Iacuse en 2022. Pero vamos concretamente a la presentación. No quería arrancar a hablar de gobierno local sin antes detenerme un segundo en el tema de la pandemia. No creo que sea un tema menor, creo que es un tema que todo lo contrario pone en perspectiva estas políticas. Nosotros lanzamos una campaña junto a todos nuestros socios llamada Respuesta Abierta, Recuperación Abierta. Es un conjunto de recomendaciones para llevar adelante una acción contra la pandemia en el marco de políticas de gobierno abierto que muestran la necesidad de poder contar con este tipo de políticas y promueven este tipo de iniciativas. Detectamos más de 400 iniciativas, tanto de sociedad civil como de gobiernos alrededor del mundo, llevando adelante distintas iniciativas o ángulos de gobierno abierto para el tema de la pandemia. Quería esto comentarlo porque me parece importante. Hemos desarrollado para todas estas temáticas que ven a la izquierda guías concretas con nuestros socios, transparencia fiscal, contrataciones públicas, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener, pero tenemos una guía completa que de vuelta demuestra la enorme oportunidad y los riesgos también que la democracia corre en estos tiempos, y cómo la gobernanza, cómo gobierno abierto en el fondo habla de buena gobernanza, ¿no? Es un tipo de gobernanza participativa, abierta, transparente, que promueve la colaboración. Son también temas sumamente importantes, y me parece que en esta conversación sobre el rol de los municipios, creo que es importante también que empecemos a pensar también el gobierno abierto como una capacidad de organizaciones contemporáneas, porque es esa capacidad la que nos puede dar la posibilidad de gestionar en contextos de extremada complejidad como el que vivimos, o el que estamos viviendo en este momento en el mundo. Hablar un poco de gobierno abierto local, dentro de la Alianza por el Gobierno Abierto. Tomás un poco ahí lo contaba. Nosotros, este programa se inició, como yo les decía, la Alianza se crea con países, pero en 2016 arranca un programa piloto subnacional, con 15 miembros inaugurales y 5 miembros que se sumaron en 2018 a la Alianza. Luego expandimos basado, digamos, en los buenos resultados que tuvimos en base a que el grupo de gobiernos locales habían mostrado buenos resultados, ¿no? en la evidencia que nosotros tenemos a partir de la evaluación que vamos haciendo, tanto en lo que es ambición como los distintos proyectos. Tenemos fue muy bueno el resultado del programa piloto, y lo que llevó al desarrollar una nueva estrategia local que se aprobó el año pasado en la cumbre de OGP, y que ha empezado ahora su implementación, y estamos justo ahora en el momento de terminar el proceso de selección de los 50 nuevos miembros locales que se van a sumar en esta expansión de gobierno abierto local en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, toda una estrategia, como les decía, retroalimentada por un proceso participativo bastante largo. Esta estrategia tiene 3 grandes ejes de trabajo. El primero, por supuesto, es la ampliación de los miembros locales en la Alianza, mejorar la coordinación entre estrategias de gobierno abierto nacional y municipal. Hemos visto un montón de planes de acción a nivel nacional que tienen impacto directo en municipios. Hay de distintos tipos. Estamos nosotros ahora terminando justamente una publicación que va a dar cuenta de documentar cuáles son esos mejores ejemplos, justamente para poder ayudar a mejorar la manera en que los gobiernos nacionales llevan adelante políticas de gobierno abierto hacia los municipios, y a la vez también reconociendo la enorme oportunidad que tienen los municipios propios, porque si uno lo piensa, digamos, el gobierno abierto existe en los municipios desde hace mucho tiempo, quizás con otro nombre,
pero es ahí donde el gen, donde la génesis, digamos, del gobierno abierto, de las decisiones colaborativas, de los ricos procesos que vemos en el plano local, dieron nacimiento a prácticas que ya están en algunos lugares muy acentuados. Y nosotros desde la Alianza, desde ese lugar, lo que vemos es que es más lo que nosotros podemos aprender, sin duda, de esas dinámicas y qué pasa cuando se encuentran con las prácticas de gobierno abierto y las comunidades de gobierno abierto. El último punto que también es importante y tiene mucho que ver con esta reunión y con el trabajo que hizo Tribu es el intercambio de conocimientos. Queremos, dentro del plano local, mejorar mucho nuestra capacidad para el apoyo y el desarrollo de productos, recursos, comunidades de práctica en materia de gobierno abierto local, que sigue siendo un tema muy nuevo, muy inexplorado todavía. Hay enorme oportunidad para justamente hacer una inmersión en lo que podemos aprender de los gobiernos locales. Esto desde el punto de vista de la Alianza, de vuelta, es muy novedoso, y creo que hay enorme oportunidad para los municipios que están escuchando. Creo que esto puede ser una gran oportunidad para la innovación y para el desarrollo. Entonces estamos también ahí empezando a desarrollar, a mí me gusta llamarlo el laboratorio de gobierno abierto local, o un laboratorio urbano, digamos, de gobierno abierto, donde traigamos también las lógicas de la experimentación pública, de los laboratorios, de la innovación pública, que creo que son importantes. Esta es nuestros miembros actuales. En un par de semanas este mapa se va a poblar con 50 nuevos miembros, así que va a ser un mapa un poco más amplio, pero esta es la distribución de nuestros miembros locales, que por supuesto esto no determina quiénes están haciendo gobierno abierto en el mundo, ya que la cantidad de prácticas que vemos, la cantidad de iniciativas que se están haciendo en distintos lugares son súper interesantes, pero bueno, estos son los que están actualmente dentro del programa. Algunos ejemplos concretos para mostrar de nuestros miembros. No voy a entrar en Jalisco porque me parece que ya está bien documentado en el libro, y creo que Claudia bien contó la experiencia de Jalisco, que es un caso que siempre nos gusta comentar, pero voy a pasar por algunos simplemente para compartirlos, ¿no? El estado de Kaduna en Nigeria, que desarrolló todo un proceso, una plataforma que se llama Eyes and Ears Program, ¿no? Ojos y orejas, para fomentar la participación ciudadana y el monitoreo de proyectos de infraestructura, implementando también el estándar de contrataciones abiertas en datos públicos. El País Vasco, que también está bien contado en el documento que hizo Tribu, acá contando algunos de los contenidos de su plan de acción 2018-2020. La Libertad está llevando adelante también un proyecto de mapeo de proveedores de agua y servicios de saneamiento, súper interesante también dentro de su plan de acción, La Libertad en Perú. Secondi Takoradi en Ghana, también otro de nuestros, en este caso, campeones africanos, desarrollando temas de infraestructura abierta, ¿no? Ante un rápido crecimiento urbano y la aparición de corrupción al haber un montón de obras. Junto a sociedad civil desarrollan la plataforma STMA 360, que es una plataforma también de monitoreo y que muestra todos los detalles de uso del suelo, dándole más transparencia a cómo se desarrollan esas obras, que sufrieron una explosión, digamos, de actividades debido a la actividad extractiva, ¿no? Acá pueden ver la plataforma desarrollada por Secondi Takoradi. El caso de Madrid, por supuesto, disculpen que no alcancé a traducir la parte de Madrid, pero bueno, ellos están actualmente trabajando, una de sus iniciativas de Madrid, la plataforma Decide Madrid, es una plataforma de participación ciudadana utilizando la plataforma Consul, que es una plataforma de software libre, donde se presentan. Justo hoy me llegó un aviso invitando a ciudadanos a todo un proceso colaborativo de desarrollo urbano, y fueron utilizando esta plataforma para el desarrollo participativo y colaborativo de iniciativas ciudadanas, con una plataforma que ya está instalada. Y Cotabato del Sur, también muy interesante y relacionado al tema del COVID. Esto es bastante nuevo y lo presentamos la semana pasada en el evento de Naciones Unidas. Desarrolló todo un proceso participativo para el desarrollo de la aplicación que trazaba los contactos de COVID, e involucró no solo a las organizaciones de sociedad civil que están dentro del foro multiactor de Cotabato del Sur,
sino también a organizaciones de derechos humanos para formar una especie de comité de auditores de esta plataforma para asegurarse que las recomendaciones respecto al uso de los datos, la privacidad de la información de estas aplicaciones, que por supuesto han sido una bandera roja en estos tiempos de pandemia sobre estos sistemas que recolectan información, pero es muy interesante la aproximación participativa que tuvo Cotabato del Sur para el desarrollo de esta plataforma. La plataforma de Madrid, acá les mostraba un poco los detalles de las distintas iniciativas que ellos fueron lanzando en el marco de Decide Madrid. El caso de Buenos Aires también con la plataforma Donde, que fue uno de los compromisos que también fue destacado, ¿no? Una plataforma digital donde se puede acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se hizo también en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Huésped, es una organización muy importante en Argentina dedicada al tema de la prevención del HIV. Y fue un proceso, digamos, iterativo de esta plataforma para dar más visibilidad al acceso a los servicios reproductivos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, me quería, para entrar como ya en una fase final, quería detenerme como en algunas ideas respecto al potencial y a las oportunidades que creo que Gobierno Abierto puede traer para esta temática y que el gobierno abierto local le puede aportar a esta narrativa para que lo podamos discutir también, porque estas son más ideas mías que quiero compartir con ustedes. Por supuesto, la mayoría de las temáticas que nosotros trabajamos en el marco de la Alianza y que tienen que ver con gobierno abierto son iniciativas de política pública que no van a cambiar. Y por más que uno pueda mirar el plano local o el plano nacional, me parece que hay que siempre tener muy en cuenta que dentro de una arquitectura sana de gobierno abierto hay cuestiones que no podemos cambiar. Entonces, en esto hay que ser muy conscientes de entender cuáles son los cimientos básicos de gobierno abierto que hay que tener en forma para poder empezar a desarrollar estas políticas, ¿no? Digo, está muy bien hacer datos abiertos, pero si tu municipio no tiene una ley de acceso a la información pública, o no tiene formalizado que alguien pueda hacerle una pregunta al Estado, no tiene ningún sentido avanzar en datos abiertos si uno no cubre primero las cuestiones normativas básicas para esa estructura. Después podemos empezar a construir encima y agregarle innovación respecto al contexto, respecto a lo que pueda estar faltando, y ahí es donde sociedad civil puede también ayudar a guiar ese mecanismo. Pero me parece que es muy importante entender de que no hay, desde mi punto de vista, una diferencia grande respecto a las temáticas que tanto lo local como lo nacional pueden aportar en materia de gobierno abierto. Voy a decir lo obvio, por supuesto, los municipios y los gobiernos locales tienen una cercanía con la gente mucho más grande, eso le aporta un tipo de innovación y una riqueza inédita que los gobiernos, digamos, nacionales están mucho más lejos de alcanzar ese tipo de velocidad, ese tipo de interacción y ese tipo de ejercicio que es mucho más hiperlocal, que yo lo ponía un poco en la introducción del libro de Tribu, porque me parece que ahí es donde aparece una enorme oportunidad para la innovación y que es lo que los municipios pueden traer a dinámicas que ya tienen. Entonces me parece que a nivel de políticas públicas en general, las áreas de política que nosotros impulsamos desde la Alianza no se modifican. Me parece que hay enorme oportunidad para el Estado abierto aún más a nivel local. Como ustedes saben, originalmente las políticas de gobierno abierto estuvieron más centradas en el Ejecutivo, pero a medida que el tiempo fue pasando vimos aparecer cada vez más iniciativas similares. Por supuesto, no las inventó gobierno abierto, ya había trabajos en materia de participación ciudadana y transparencia en el ámbito parlamentario, en el ámbito de la justicia, pero creo que el gobierno local trae aún más cerca todos esos poderes, y me parece que es importante lo que lo local puede aportar a la narrativa de Estado abierto y la enorme riqueza que estamos viendo a partir de iniciativas que están apareciendo tanto en lo parlamentario como en la justicia. Justo ayer terminaba también una carta para un manual de un juzgado acá en Argentina, que es un juzgado que está trabajando mucho en temas de justicia abierta. Hay dos grandes juzgados acá, dos chiquitos juzgados, digamos, que están trabajando en usar Twitter para contar su actividad,
redactar, ellos le dicen redactar como en humano, cuando ellos escriben en el ámbito jurídico, que a veces es muy difícil entender las reglas, ¿no? Las normas. Hace unos días también estábamos hablando con el Estado de Yucatán respecto a un ejercicio que se hizo con sociedad civil de traducir a maya yucateco conceptos de gobierno abierto, y los traductores nos decían, tuvimos que ponernos a pensar en estos conceptos porque ni siquiera en español para algunas de estas ideas hay una clara traducción o un claro entendimiento de lo que significa. Esto también muestra que hay una enorme todavía oportunidad y distancia, Claudia lo decía también, respecto a incorporar estos conceptos y que la ciudadanía se los adueñe, si no esto va a seguir siendo un espacio, digamos, de los sospechosos de siempre. Innovación pública creo que es otro de los componentes que tenemos que empezar a traer mucho más cerca del gobierno abierto. Innovación pública es una narrativa que ha tenido enorme crecimiento en los últimos años a través del concepto de los laboratorios, de la experimentación en el sector público, de cómo incorporar nuevas narrativas, disciplinas de otras áreas que pueden ser incorporadas al sector público de manera más natural. Esta es una foto de una reunión que se hizo el año pasado en Sao Paulo, organizada por el Laboratorio de Sao Paulo, donde se juntaron un montón de especialistas que están trabajando en innovación pública en América Latina, y súper interesante, pero muchas veces la comunidad de gobierno abierto no está tan conectada con esta otra comunidad, que sin duda es más chica, pero le puede aportar porque las dos trabajan en mejorar y poner al ciudadano en el centro del desarrollo de políticas y aportarle capacidades nuevas dentro del desarrollo de políticas públicas. Acá me parece que va a tener un rol enorme todas las áreas de capacitación, ni hablar las escuelas de gobierno que ya están incorporando nuevas metodologías, herramientas, no solo para lo que hoy está muy de moda, que es el tema digital, pero sino para ayudar a crear organizaciones abiertas en su capacidad de trabajar entre equipos, de romper silos, de adaptarse más rápidamente, y esto no es algo propio solamente de áreas digitales, áreas de tecnología o equipos muy jóvenes, digamos. Todo lo contrario, nosotros en Argentina trabajamos con la Escuela de Gobierno Nacional, capacitamos a más de 30.000 empleados públicos, y ahí había perfiles de todas las áreas que estaban ávidos de recibir estos contenidos. Esto no es muy diferente a la narrativa de el trabajo del futuro, o cómo construir equipos que puedan moverse en contextos dinámicos y cambiantes. Me parece que esa narrativa para el sector público es lo mismo, y que hay que pensarla de la misma manera. Entonces, enorme oportunidad para lo que es capacitación, formación, y la verdad que lo bueno es que estamos viendo más y más escuelas de gobierno y áreas de capacitación empezando a incorporar de a poco estas metodologías para la formación pública. Y encontrar espacios también para la innovación y la experimentación, ¿no? No hay posibilidad de innovación si no como decía el otro día alguien, no nos manchamos un poco y no nos ensuciamos un poco. Todo el mundo tiene que tener su garage en donde prueba también, y que esa prueba tiene que estar medida y seguida, me parece que es importante. Hay enorme cantidad, yo solamente puse 2, pero la verdad que esto es solo porque son bastante nuevos. Uno, el ciclo de vida de laboratorios de innovación pública, que es una publicación justamente del ENAP en Brasil, y por el otro lado el Manual de Estrategias de Innovación Pública para Gobiernos Locales del Estado de México. Son 2 publicaciones que salieron hace muy poco, pero hay enorme cantidad. El Laboratorio de Gobierno de Chile, por ejemplo, produce guías similares. Ya decíamos Brasil, Colombia también. Si nos movemos a Europa vamos a encontrar enorme, todas acercando también estas metodologías y volviendo a estas herramientas que pueden mejorar la planificación, que pueden mejorar el monitoreo, agregando nuevas metodologías y nuevas formas de abordar estas políticas públicas. Esa combinación me parece que es muy potente. Por supuesto, personas al centro, lo decía antes, la enorme oportunidad que los gobiernos locales traen al gobierno abierto tiene que ver con esta proximidad, con la enorme riqueza que genera la posibilidad de trabajar tan cerca de la gente. Creo que esto es, de vuelta, totalmente obvio, pero a veces para el diseño de políticas, muchas veces las cosas se quedan en el escritorio y no salen a la calle a preguntarle a la gente, a hablar con la gente, y a veces hay unas distancias enormes, y eso se termina reflejando en tanto el lenguaje que usamos, las plataformas que usamos, las guías que usamos,
cómo guiar a un ciudadano a partir del uso desde una plataforma web, a cómo se comunica mensajes clave en una época de pandemia. Entonces, el gobierno local ha quedado demostrado, el 90% de los casos de coronavirus están en zonas urbanas, ahí hay una enorme oportunidad para el aprendizaje, y creo que esto ha puesto enorme presión también en la gobernanza local, porque son los que están tomando un montón de decisiones hiperlocales respecto a la pandemia, poniendo en un montón de presión a esa gestión y saber si tenemos los mecanismos o las herramientas para poder gestionar mejor. Voy terminando. Bueno, ecosistema local, lo decía antes, la enorme riqueza de los ecosistemas locales, nosotros lo estamos viendo ahora como parte del proceso del nuevo programa local. Incluso el concepto propio de organizaciones de la sociedad civil en algunos lugares no existe como tal, aparecen organizaciones de otro tipo, pero que no responden quizás a ese nombre, y aporta una enorme variedad. Los que somos los que venimos de ciudades pequeñas, creo que conocemos un poco todas esas dinámicas que aparecen en el ámbito local, ricas, variadas, enormemente interesantes para el tema del gobierno abierto, en lo que podemos aprender de esas prácticas que ya están institucionalizadas, y cómo mejorarlas, reforzarlas y agregarle innovación para mejores resultados, pero ahí están, nosotros lo vemos a partir de todos los planes de acción en materia local que tenemos en la Alianza, y a partir de la evidencia esto se ve con total claridad, tanto yendo de mega ciudades como ciudades muy pequeñas, pueblos o municipios muy, muy pequeños. Finalmente, para cerrar, por supuesto, todo el tema, el eje de trabajo de gobierno digital, de democracia digital. Puse acá el ejemplo de lo que sería como el otro lado de la curva, ¿no? Esto es ir como al máximo ejemplo de un Estado totalmente digitalizado, como es el caso de Taiwán, que no paramos de escucharla en este caso, los ejemplos, y escuchar ahí están las fotos de la ministra Audrey Tang, la ministra digital, que tiene la verdad una cabeza súper interesante para ver cómo piensa estos temas, que está bueno para entenderlo en perspectiva. Por supuesto, con 50% de la población mundial no conectada, hablar de digitalización todavía es un desafío de inclusión enorme y de enormes brechas, pero estamos viendo la aceleración de la necesidad de incorporar mayores herramientas y capacidades dentro del Estado para la gestión digital, que puede ayudar a tomar mejores decisiones, y está claro que estados que tuvieron mayor cantidad de información o este tipo de plataformas para poder desde dar permisos, a informar, a gestionar los datos de la pandemia, a poder publicarlos, a mostrar las compras, etcétera, 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 pudieron gestionar, y esto habrá que verlo obviamente cuando la pandemia baje y podamos comparar cómo se fueron dando estos casos, pero sin duda la democracia digital trae una enorme oportunidad para los gobiernos locales, ni hablar también para las nacionales, pero me parece que ahí no hay diferencia. Los gobiernos locales no van a esperar políticas nacionales. La innovación hoy está al alcance de la mano, estamos viendo un montón de innovaciones propuestas desde el ámbito local en este sentido. Por supuesto, los gobiernos nacionales pueden ocupar un rol de coordinación y de acompañar estas gestiones, de acercar herramientas, de acercar plataformas, de acercar capacitación y demás, pero esto está yendo a una enorme velocidad en donde esas capacidades tienen que también llegar, sin duda, hasta los municipios más chicos. Y toda la narrativa GovTech, que ahora está apareciendo con más fuerza a nivel internacional, que reúne de alguna manera todas las enormes posibilidades que hay desde el punto de vista de tecnología dentro del Estado, para repensar la manera en que desde se contrata tecnología y se compra tecnología, se toman decisiones, y cómo estamos viendo una migración de ministerios o de áreas de tecnología que solían ser periféricas o estar mucho más en los bordes, acercándose ya en las recomendaciones de política pública a estar en el centro de gobierno, para poder tomar decisiones en materia digital que abarquen a la administración completa. Muchas de las estrategias digitales que vemos tienen mucho que ver con poner en el centro las decisiones en materia digital, y que ya no queden libradas al azar o en silos en diferentes ministerios. En Latinoamérica tenemos los casos de las agencias digitales, que es un tema que está apareciendo mucho, el caso de AGESIC en el Uruguay, o el caso de la Ciudad de México, que tiene una agencia digital que ha unido
digamos, las distintas temáticas y gestiones digitales en una sola agencia. Es un modelo posible, no digo que sea el único, pero estamos viendo esta centralización también porque lo digital puede ayudar a una mejor, sin duda, gobernanza, gestión de la información y darle más herramientas a la gestión pública. Cooperación, cooperación, cooperación. Esta frase a mí me encanta, y más que nunca, para cerrar, me parece que en el fondo de esto se trata, de encontrar los verdaderos mecanismos. Creo que en este contexto de la pandemia estamos viendo enorme cantidad de lecciones positivas, pero también negativas, de cooperación y de colaboración, y ojalá esto que está pasando nos ayude a empezar a mirar la necesidad de reformas que tenemos que llevar adelante para poder realmente transformar la gobernanza pública, digamos, y el rol del Estado para volverlo más inteligente. La cooperación es lo que nos hace humanos, es una característica de nuestra especie, y nos falta todavía mucho que recorrer para realmente transformarlo en una herramienta de gestión pública que asegure mejor desarrollo de políticas públicas. Así que con esto termino. Muchísimas gracias y perdón por la extensión. Nada de qué disculparte, Rudy, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, abrimos un breve momento de preguntas, de conversación. Aquí hay personas con distintos roles de distintas municipalidades. Chile tiene pronto muchos, pero entre ellos un proceso eleccionario para nuevas autoridades comunales, así que me imagino que todos estos temas deben estar resonando activamente. Quien quiera preguntar, puede hacerlo directamente, por favor. Ahí Rudy acaba de compartir su correo también en el chat. Yo invitaría más a conversar que a preguntar, porque dudo tener las respuestas, pero porque hay mucha gente muy interesante que me encantaría escuchar, y una de las cosas que me gustó de esta convocatoria era justamente eso, la conversación más que la guía. ¿Aló? Sí, Cristóbal. Yo tenía dos preguntas. Una es para Claudia y la otra es para Rudy. En el caso me gustaría si pudiese comentar un poquito sobre el porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto subnacional donde participó ella, principalmente porque el tema de la secretaría local me llama la atención porque creo que puede ser bien útil para solicitar la rendición de cuentas al gobierno subnacional, que estoy estudiando un caso de estudio acá en Chile y me llama la atención que no había eso. Entonces lo encontré súper interesante y quisiera ver qué tan efectivo fue. Y también si pudiese explayarse en breve sobre cómo se plasma la delegación de poder que menciona en la escalera de participación. Y a Rudy le quería preguntar sobre, bueno, el tema de gobierno abierto tiene varios pilares sobre los que se han guiado estos últimos años, pero me gustaría saber si existen casos de estudio exitosos que hayan podido sortear las dificultades de la cultura organizacional en las instituciones y la cultura cívica de la ciudadanía, que creo que son uno de los desafíos más grandes que existen. Gracias, Cristóbal. ¿Respondo? Por favor, Claudia. Gracias. Cristóbal, gracias por tus preguntas. Mira, el porcentaje, bueno, antes de eso, en el plan de acción, cada compromiso tenía sus etapas, ¿no? 10 etapas o 10 pasos. Y con fechas para cumplir, que ahí establecimos los indicadores, pero también cuáles eran las evidencias que a cada una tenían que entregar para entonces demostrar que se estaba cumpliendo con esa etapa. Entonces establecimos una comunicación tripartita, todo evidentemente queda documentado, y la institución pública se lo manda al sector privado por correo junto con los elementos probatorios. Ellos tienen un plazo para revisar, que son 5 días, para que estén dentro de los términos establecidos en el plan de acción, y
nos hacen llegar un correo en donde nos dicen, sí, es correcto, coincide con esto y está en tiempo. Y entonces nosotros publicamos en el tablero la información, ¿no? Si está cumplido, evidentemente pues ya tenemos una programación previa sobre cuáles son los pasos y los tiempos. Y de tal suerte que puede salir en verde, si se cumple en tiempo, o si va atrasado sale en rojo, que es la semaforización, o si se cumple tarde en amarillo o en rojo si se incumple, ¿no? Les dimos un año para cumplir. Nosotros tardamos un año en la construcción del plan, con todos los ejercicios que les comento, y un año para cumplir, y en ese año iban avanzando paulatinamente. Al día de hoy, que de hecho la semana pasada concluyó con prórroga y todo el proceso, te puedo decir que la mayoría llegó al 100, salvo 2, que no alcanzaron el 100, o sea, unos creo que me parece el judicial el 71% va, y uno de los ayuntamientos tampoco, pero va como en el 80% por complicaciones que tuvieron con la pandemia, ¿no? La idea es que lo concluyan, aun y cuando está fuera de tiempo, pero bueno, pues esto además de que les motiva mucho, porque además le dábamos difusión en las redes sociales cuando iban logrando sus objetivos, pues es un ejercicio muy interesante de rendición de cuentas, ¿no? Saber cómo van. Y lo que decías de la escalera del empoderamiento ciudadano es justamente esto, ¿no? Para algunos les parecía que nosotros nos habíamos hecho a un lado y no estábamos revisando, pero finalmente nosotros estábamos siendo juez y parte, revisábamos, publicábamos. Y además de ceder un poquito el poder, nos permitió tener una visión distinta. Evidentemente nosotros también revisamos, pero el hecho de que alcanzaran sus objetivos en razón de la autoridad que daba sociedad civil, se volvió un ejercicio muy interesante y muy peculiar, porque nos llamaban a veces de los ayuntamientos, oye, fulano de tal no me ha autorizado, ¿no? Entonces, bueno, pues deja que lo revise, hacíamos la gestión para que pudieran tener el contacto, pero la verdad es que estábamos nosotros atenidos al visto bueno de la sociedad. Y así entonces se configura el empoderamiento. Evidentemente no en todos los pasos se puede hacer así, ¿no? Si se fijan, fue de manera paulatina, ¿no? Cuando consideramos que además tenían la suficiente información, involucramiento para poderse realmente comprometer a esta actividad, en ese momento pues ya le cedimos un poquito el poder, por así decirlo, ¿no? Pero siempre estuvimos al pendiente y lo seguimos estando. Y ahora, para la evaluación, estamos haciendo un grupo también con ellos mismos, que estuvieron ahí participando, un equipo para que entonces también puedan hacer una evaluación con algunos aspectos y contar un poquito con más insumos, ¿no? Que puedan sumar, ¿sí? Espero haber respondido, Cristóbal. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Rudy. Cristóbal, la pregunta era sobre la sustentabilidad. Cultura, cómo sortear los problemas con la cultura organizacional de las instituciones y sobre la cultura cívica de la ciudadanía. ¿Algún caso efectivo, si es que lo hay? Sí, casos, por supuesto, casos efectivos hay, digamos. Si uno mira los más de 4.000 y tanto de compromisos que se generan dentro de gobierno abierto, que son solo una parte, digamos, de los planes de acción, y creo que colaboran en el desarrollo de esa cultura cívica sobre la cual me parece que todavía queda tanto para hacer, ¿no? Siempre lo charlamos tanto en lo que es educación cívica, el entendimiento de conceptos y generar mayor participación. Los mismos planes de acción no siempre cubren a toda la ciudadanía, y me parece que hay enormes oportunidades ahí para mejorar esos procesos, porque si no, no se forma, digamos, un ciclo de aprendizaje continuo para el conocimiento de las políticas. Mañana justo tenemos una conversación con Costa Rica sobre temas de gobernanza regulatoria, ¿no?
y vamos a charlar sobre cómo mejorar e involucrar a más gente en el proceso de creación de políticas públicas, entendiendo a qué decisiones va tomando el Estado. Entonces me parece que ese ciclo es un ciclo extremadamente complejo. Creo que Gobierno Abierto, y en el caso de la Alianza, ayuda solamente en parte. Muchos de los planes de acción de Gobierno Abierto son llevados a veces por áreas y unidades que no representan a la totalidad del gobierno, ni a que la sustentabilidad o el desarrollo o la institucionalización de Gobierno Abierto haya tenido un desarrollo core. Me parece que sí hay países que han demostrado instalar áreas y mecánicas y procesos de gobierno abierto que han logrado resistir incluso los cambios de gobierno, que es otro de los temas también extremadamente sensibles en la medida que gobierno abierto no sea algo que se instale en el gen de la creación de políticas públicas. Por eso vuelvo al tema de la importancia de que esto no puede ser algo que lleve adelante una organización internacional o un grupo de organizaciones de la sociedad civil, si en las mesas de trabajo no tenemos gente de a pie que hace las preguntas que tiene que hacer. Nosotros acabamos de sacar, que quizás pueda hacerte útil, Cristóbal, y si querés después te lo paso, el resumen de los planes de acción de 2019, es un reporte que vamos sacando todos los años y que tiene como los mejores desarrollos y aquellas políticas de gobierno abierto en el marco de la mecánica de gobierno abierto de la Alianza, no representan la totalidad. Un caso, incluso un caso concreto es, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, además del plan de acción de gobierno abierto, desarrolló una cosa que ellos llaman el ecosistema de gobierno abierto, que es un conjunto de políticas por fuera del trabajo de la Alianza, que muestran qué pasa cuando vos institucionalmente lográs ampliar el espectro de estas políticas llegando a otras áreas, que para mí, habiendo sido funcionario y llevando adelante temas de gobierno abierto, me parece que es el verdadero camino donde las distintas áreas pueden institucionalizar ese proceso. Así que son dos preguntas extremadamente desafiantes. Tomo el compromiso de mandarte algunos ejemplos, digamos, más concretos de plataformas que ya vimos que se fueron creando, pero me parece que son casos concretos, ejemplos todavía muy sectorizados, que si vos vas y haces una mirada, digamos, de política pública total y le empezás a preguntar a todos los actores, o haces una revisión integral, etcétera, etcétera, vas encontrando todas las oportunidades, digamos, en esa materia. Nosotros en Argentina hicimos con la OSD, organización con la que estamos trabajando mucho en la Alianza, una revisión de gobierno abierto, y por supuesto aparecían todos esos desafíos de política pública para hacer gobierno abierto sostenible en el tiempo. Yo creo que en la medida que esto no se ha visto como algo que cualquier empleado, de que cualquier funcionario público, de carrera o político incorpore, va a costar muchísimo transformarlo en algo, digamos, lo suficientemente sólido para esa transformación que hace falta y donde hay un montón de conversaciones que hace falta de tener, de actores que todavía no están, y los compromisos, digamos, en nuestro caso, simplemente son un empuje, una guía, o una mecánica posible. Gracias, Rudy. Quiero tomar la invitación que tú decías, y si es que nadie más tiene preguntas, también invitar a plantear algún comentario, alguna reflexión respecto a el presente y el futuro de la apertura, ¿no?, de los territorios locales en Chile y el resto de los países de la región. Me sorprende y les quiero dar las gracias porque sigue estando la gran mayoría de las personas que se conectaron a la conferencia el día de hoy, hasta ahora al final. Ya estamos un poquito pasados del horario que habíamos dicho, pero por eso mismo, ¿no?, esta oportunidad tan peculiar de que estemos todos reunidos, invito a algunos últimos comentarios o reflexiones. Por favor, quien quiera puede sacar el silencio de su micrófono y adelante. Sí, yo quería hacer un comentario, preguntarle a Rudy, porque, bueno, nosotros somos un gobierno local, hemos trabajado mucho los temas de gobierno abierto, pero a veces siento que nos faltó una etapa previa, que es la formación ciudadana.
porque, por ejemplo, haríamos muchas convocatorias, presupuestos participativos, por ejemplo, y no logramos que vote la cantidad de gente que esperábamos. Y creemos que es una gran deuda. No sé si en los otros países ocurre lo mismo. Nosotros hemos trabajado algunos pequeños proyectos con colegios municipales para ir formando a los nuevos líderes, y quería preguntarte si OGP local han visto ese tema, tienen pensado hacer una línea en ese tema, etcétera. Sí, el problema me parece que es endémico, Cecilia. No creo que haya nadie que lo haya logrado resolver. Está claro que también los cambios de gobierno pueden generar enorme, vamos a llamarlo terremoto, pónganle como quieran, tsunamis, a ciertas cosas que dábamos por sentadas y que pueden cambiar en un segundo si no hay también del otro lado una activa generación de participación. Yo no puedo responder cómo eso se genera, porque me parece que es un problema, creo que es un problema global, creo que requiere trabajar, digamos, en múltiples áreas. La educativa no solamente es una, pero sin duda creo que las clases, de vuelta, de educación cívica deberían ser totalmente repensadas en el rediseño, que tener espacios de participación y demás son realmente muy, muy, muy importantes, pero este es la gran pregunta. Yo he estado en un montón de foros, están los eventos globales de OGP, cuántas conferencias uno va, y está siempre este tema, ¿no? ¿Cómo logramos realmente que la gente, el ciudadano, se adueñe, se incorpore, conozca, pregunte, sepa? Y ojalá lo que estamos viviendo hoy sea una pequeña muestra de qué pasa cuando tenemos esa desconexión tan grande con lo que pasa con las decisiones que toma el Estado, que afectan directamente la vida de las personas, en este caso. Y yo espero que este proceso ayude a empujar un poco a pensar de manera distinta en qué rol tiene el Estado, cuán importante es esta caja negra, que en muchos casos es una caja negra. Creo que la política tiene una enorme oportunidad y que está muy distanciada también de este tipo de cosas. Cuando hablamos de capacitación no tiene que ser solamente a funcionarios públicos, la política tiene que crear liderazgos innovadores, abiertos. Nosotros en Argentina, yo tengo toco madera, digo, pero la suerte que la política de gobierno abierto ha logrado atravesar 3 administraciones. Esto lo vemos también en muchos lugares, en muchos países del mundo. Ha logrado navegar con su estructura, con su forma, con sus cambios, ha logrado atravesar ese camino. Pero me parece que es una pregunta que afecta a nivel de sociedad de una manera muy amplia, y creo que tiene que ser atacada por diferentes estrategias, diferentes maneras de atraer la participación, y creo que ahí también local puede aportar, por justamente la cercanía que tiene el árbol, la basura, el transporte, decisiones, digamos, en el ámbito local donde se tocan aquellas cosas que para la gente son mucho más cercanas y donde se pueden impactar más. Entonces, ahí es donde me parece que el ámbito local puede generar experiencias y el gobierno abierto puede a la vez retroalimentar con mecanismos, con evidencia, con tecnología, con ejercicios, con conocimiento, para ir construyendo esa estructura. A veces es una arquitectura extremadamente compleja. Y yo te lo hablo, yo no soy un especialista en políticas públicas, mi formación es periodismo. Yo empecé con gobierno abierto fundamentalmente por el tema de la información, de mejorar la calidad de la información pública para la toma de decisiones, tanto para el gobierno como para actores externos. Y en ese proceso me tocó ver cómo también la aparición y la evolución de ciertas tecnologías, el desarrollo de Internet, lo que inspira el desarrollo colaborativo, empezaba a generar una presión para organizaciones que quizás no tenían todas esas capacidades para gestionar esa complejidad que hoy ya nos rodea directamente. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad en ese tema, Cecilia. No está para nada resuelto. Hay enorme evidencia de cosas, por supuesto, positivas y procesos que han logrado construir, naturalizar procesos de participación y que la gente pueda ser parte. Pero es un proceso de construcción, es un proceso comunitario. La comunidad de gobierno abierto sigue siendo una comunidad pequeña.
pero ahí está el fuego, como decía algún matemático argentino, digamos. Es distinto no tener fuego que tenerlo. Y ahí está. Entonces esa evidencia está ahí, y me parece que hay un poco el espíritu que por lo menos yo le traigo al programa local de OGP, es exactamente ese, de construcción y colaboración conjunta. Qué bueno, ¿no? Una pregunta muy desafiante. Que respondan otros también. ¿Ah? Que respondan otras y otros, ¿no? También Claro, porque la ¿cómo pregunta ven, es muy buena, es muy buena. los que nos pone Cecilia sobre la mesa? El municipio de Peñalolén hace muchos años ha estado haciendo un trabajo súper activo en la línea de la apertura, ¿no? Entonces, también viene como una pregunta desde la reflexión de todos esos años, ¿se nota? Yo, si me permiten, y aprovechando que tengo la tribuna acá, Tomás, y a estos grandes amigos que son Claudia y Rudy, algo que hemos hablado antes con Rudy a propósito, yo acabo hace un par de semanas atrás de hacer un pequeño análisis sobre los compromisos justamente de la agenda de OGP local, de los 152 compromisos de los 20 gobiernos subnacionales. Y una cosa que me parece súper interesante y que apunta un poco a lo que decía Rudy, es que más del 50% de los compromisos está ligado con la provisión de bienes y servicios públicos a nivel territorial. O sea, todos los temas de seguridad ciudadana, de parques, digamos, de temas muy cercanos, muy próximos, ¿no?, a las necesidades de las personas. Y yo creo que la estrategia de gobierno abierto municipal nos plantea al menos 2 o 3 desafíos que son bastante distintos y con una complejidad diferente a lo que es la parte nacional, ¿no? Lo primero es que a nivel territorial uno no cuenta con organizaciones de sociedad civil tan importantes y tan poderosas en los temas o los valores propios de gobierno abierto. O sea, no tenemos un símil de los organismos de transparencia o de las organizaciones vinculadas con participación ciudadana, sino que tenemos organizaciones mucho más cercanas a las preocupaciones de las personas en el territorio, ¿no? Entonces, creo que ahí también una primera, digamos, desafío, que ya lo mencionaba también Claudia, ¿no?, tiene que ver con cómo logramos fortalecer las capacidades de incidencia de las organizaciones de base, ¿no?, juntas de vecinos, clubes deportivos, en este tipo de procesos, ¿no? Eso pasa mucho por nosotros, por ejemplo, en el caso de los académicos, ¿no?, de tratar de ser un vehículo para esto, y eso yo creo que es tremendamente relevante. Lo segundo tiene que ver con el tema de los recursos, ¿no?, que no es menor. Yo creo que los municipios y los gobiernos subnacionales tienen muchas menos capacidad. O sea, si ya la agenda internacional de gobierno abierto tiene problemas de recursos, ¿no?, porque yo no conozco ningún país a nivel internacional que tenga un presupuesto cuyo ítem se llame gobierno abierto. O sea, en general, las agencias gubernamentales lo que hacen es readecuar, ¿no?, y eso lo sabes tú perfectamente, Rudy, además de tu rol antes en Argentina, ¿no?, de readecuar fondos, pero no porque haya una partida presupuestaria para gobierno abierto, sino que básicamente es como una especie como de trabajo creativo, ¿no? Y a nivel municipal, donde mucha precariedad hay y donde además esta combinación de tecnología con tema presencial, la crisis del coronavirus ha demostrado que efectivamente tenemos un trabajo pendiente ahí, ¿no?, de cómo acercamos la tecnología al barrio, ¿no? Y cuando hablo de tecnología, no solamente herramientas digitales, sino que también todo el trabajo más colaborativo. Y finalmente, algo que yo creo que puede ser una posibilidad, y tengo la sensación de que el trabajo que se empieza a desarrollar ahora con los no sé cuántos municipios o gobiernos subnacionales que vienen, es que probablemente la agenda de gobierno abierto en los próximos años va a girar al nivel local. Probablemente van a pasar más cosas a nivel local que a nivel internacional, porque esto me lleva también a una preocupación, y no sé si lo han reflexionado además, Rudy, desde el punto de vista de la alianza, ¿no?, de cómo vamos a evaluar y medir, porque el mecanismo de reporte independiente es algo mucho más formal, ¿no? Un poco me acuerdo el año pasado también lo conversábamos con el equipo ahí del ITEI, con Claudia, ¿no? Que muchas veces los secretariados técnicos o este tipo de foros multiactor son muy formalistas, ¿no? Y no alcanzamos a lograr captar la riqueza del impacto, los efectos y resultados que esto tiene en las personas, ¿no? Entonces ahí también creo que la métrica o la forma de poder evaluar esto tiene mucho más que ver, y en el caso, por ejemplo, chileno, con ver cómo esto incide en los planes de desarrollo comunal, con los PLADECO,
cómo esto incide en nuestras normas, ¿no? de los COSOC, los consejos de sociedad civil, o sea, cómo de alguna manera esta herramienta, y con esto cierro, de gobierno abierto se van adaptando contextualmente al tejido institucional, porque además creo que es mucho más desafiante hablar de gobierno abierto a nivel municipal porque es mucho más heterogéneo, es mucho más diverso, y hay que lidiar además con menos recursos, menos capacidades, y además, y esto es una esperanza que yo tengo en esta agenda, ojalá que se incorporen no los sospechosos habituales, sino que tengamos municipios rurales, comunidades campesinas, o sea, y que ahí hay mucha experiencia muy rica también en la alianza, pero no quería dejar pasar esto porque creo que el futuro de la gobernanza abierta, sin lugar a duda, es local, ¿no? Y eso nos plantea un desafío a todos los que hemos tenido trabajo, digamos, en estos años en esta agenda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Y siento que en este momento de la conferencia, donde ya nos hemos pasado bastante en el tiempo, y les agradezco a los dos expositores por el compromiso de mantenerse, y bueno, a todos los presentes, siento que se empezó a generar como un ánimo donde ya nos podríamos extender en una conversación muy larga, eso que empieza a pasar en las conferencias presenciales, ¿no? Después de la conferencia, que son conversaciones muy interesantes. Lamentablemente, debemos llegar al final de esta actividad. Sin lugar a dudas, no tiene por qué ser la última actividad en esta línea. Nosotros entre 2018 y 2019, desde la Fundación Tribu, estuvimos realizando un ciclo de conferencias en línea, precisamente con esta plataforma Zoom, sin saber que luego se iba a transformar en el lugar más común para todos, y tenía ese foco, ¿no? de generar mesas de diálogo virtuales, sobre todo en un país tan largo como el nuestro. Es algo que podríamos volver a retomar. Y nada, por hoy siento que hemos tenido una extraordinaria actividad, les agradezco muchísimo. Muchas gracias también a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Fundación Konrad Adenauer por apoyar esta iniciativa, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Les recuerdo a los funcionarios y autoridades municipales que puedan estar presentes que hasta la noche de este viernes 2 de octubre sigue estando abierta la convocatoria para el programa de capacitación y acompañamiento técnico que vamos a realizar, un programa de 4 meses que creo que va a ser también una muy buena oportunidad para que otros territorios sigan avanzando en esta línea. Eso, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a usted, a ti Tomás, por la organización. Muy interesante todo. Felicitaciones. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, chao, que estén muy bien. Gracias a todos y a todas. Gracias, chao. Chao. Gracias, Claudia.